Entonces vamos a continuar hoy con esta serie que hemos pues venido considerando ya desde hace ya como 2 meses y medio, aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, y estamos haciendo un recorrido cronológico, histórico, en los hechos de Cristo, y estamos mezclando, estamos entrelazando los relatos en donde aparecen en varios evangelios, los estamos poniendo juntos para poder tener el panorama general. Yo durante un tiempo, yo seguí el consejo de Jaime. Él pues leía con 4 Biblias. En una Biblia tenía pues Mateo, en otra Marcos, en otra Lucas y en otra Juan, y cuando leía algún pasaje que se repetía en 2, en 3 o en los 4, pues iba tomando notas y iba haciendo anotaciones. Todavía no existe hasta la fecha una Biblia así, unos evangelios así, en donde se entrelacen, se mezclen todos los relatos del mismo episodio en un mismo lugar, pues, ¿no? Y pues esto es algo nuevo para todos, pues para mí, pero estamos aprendiendo mucho. No sé por qué no se le había ocurrido a alguien antes, pero bueno, es lo que Dios nos está pues dando, y estamos no solamente corroborando lo que ya sabíamos, sino reafirmando las verdades que desde el principio se nos han dicho. El evangelio es único, el evangelio es el mismo, el evangelio no ha cambiado, el evangelio sigue siendo el mismo, y si alguno predica un evangelio diferente al que hemos recibido, la escritura es muy clara cuando dice sea anatema, sea maldito por la eternidad, porque el evangelio es nuestra única esperanza. Entonces vamos pues a entrar en materia, a ver este tema que lo vamos a compartir en dos partes. Vamos a compartir esto en 2 lunes. ¿Por qué? Porque es bastante amplio. Es Jesús sana y echa fuera demonios. De hecho, aquí hay 3 relatos juntos que deben considerarse juntos para poder tener el contexto y para poder tener el entendimiento pleno. Esto inicia después de que Jesús sale de la sinagoga, después de que él había echado fuera a un demonio allí, y antes de leerlo y haciendo hincapié en qué es lo que escribió Mateo, qué es lo que añadió Lucas, qué es lo que coincide en Mateo y Lucas, o en Marcos y en Lucas, vamos a leerlo completo sin diferenciar si es de Mateo, Marcos o Lucas. Para nuestros amados que ya están en los teléfonos acá, vamos a estudiar Mateo capítulo 8 del 14 al 17, Mateo 8, 14 al 17, Marcos 1 del 29 al 39 y Lucas 4 del 38 al 44. De hecho, los títulos que hay en las Biblias son: Jesús sana a la suegra de Pedro, muchos sanados al ponerse el sol, y luego Jesús ora a solas y Jesús predica en Galilea. O sea, de hecho estamos hablando aquí de 4 temas en uno, pero que tienen que verse juntos para poder entender cabalmente aquí todo. Entonces yo he estado desde hace años, he estado pues
desarrollando una Biblia. Estoy empezando con los evangelios. Lo estoy haciendo sin capítulos, sin versículos, mezclando todo, poniéndole pues coherentemente todo, haciéndolo así con pues diálogos, como para que sea un poco más ameno. Ahorita voy hasta en lo que vamos del orden, voy hasta Marcos capítulo 2, que sería el equivalente de Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, Juan capítulo hasta el capítulo 5, y tomando como eje Marcos, ya que acabe todo lo que es el capítulo 2 de pues Lucas, quisiera enviárselos para que lo empiecen a leer y puedan leer la historia de nuestro Señor Jesucristo de una sola, así de una, sin comentarios, sin nada de nada. Entonces, vamos a leer este pasaje que se encuentra aquí. Lo voy a leer corrido, sin comentar nada, sin referir que es de Mateo, que es de Marcos, que es de Lucas. Todo esto está junto en un solo texto. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él abriendo los ojos de nuestro entendimiento espiritual y de nuestro entendimiento terrenal para poder aprender a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, aprender las verdades espirituales para poder llevarlas a la vida práctica, para poder aplicarlas en nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque nos amas y nos has dado tu palabra, Señor, y nos has dado tu Espíritu Santo para que la podamos entender. Padre, te queremos suplicar que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, dándonos inteligencia, Señor, y sabiduría espiritual para que podamos comprender las Escrituras y podamos conocer tu voluntad para nuestras vidas, Padre. Muchas gracias porque no importa la manera en cómo leamos o escudriñemos los evangelios, siempre llegamos al mismo lugar. Es Jesús el centro, es Jesús el eje, es Jesús la roca, el fundamento, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Por eso, Padre, háblanos. Ahora que vamos a leer este pasaje, habla a nuestro corazón por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, empezamos la lectura aquí, que es cuando él acababa de echar fuera el espíritu inmundo en la sinagoga. Dice, entonces se levantó Jesús y salió de la sinagoga y vinieron y entró en casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y estaba acostada. Y enseguida le hablaron y le rogaron por ella. Entonces la vio postrada en cama con fiebre y él se acercó e inclinándose hacia ella, la tocó y la tomó de la mano, reprendió la fiebre y la levantó, y la fiebre inmediatamente la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Luego dice, y cuando llegó la noche, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios,
y salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, sabían que él era el Cristo, y sanó a todos los enfermos, a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Aquí estamos viendo el relato que pasó desde el mediodía hasta el otro día. Cuando ya era de día, y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y la gente le buscaba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos, y le dijeron: todos te buscan. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he sido enviado, para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Este es el contexto general, el mensaje general. Ahora vamos a ir ahondando punto por punto y vamos a ir resaltando qué dice uno y qué es lo que otro dice y qué es lo que dos o tres de ellos dicen. De hecho, solamente hay tres palabras, tres frases que se repiten en Mateo, Marcos y Lucas. Para los que apenas entraron es Mateo 8, 14 al 17, Marcos 1, 29 al 39 y Lucas 4, 38 al 44. Les aconsejo que, a menos que tengan tres Biblias, que las abran, y si no, mejor pongan atención y después corroboran esto. El relato comienza con algo que únicamente dice Lucas. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Esto nos muestra que la iniciativa de salir de la sinagoga fue de Jesús, después de haber echado fuera el espíritu inmundo de ese hombre. Luego dice, al salir de la sinagoga, eso lo dice Marcos. Mateo enfatiza: vino Jesús a casa de Pedro. Noten cómo aquí no solamente es iniciativa de Jesús, sino que es idea de Jesús venir a casa de Pedro. Jesús no fue a casa de Pedro porque se lo hayan pedido o se lo hayan sugerido o le hayan dicho: oye, mi suegra está enferma. De hecho, la mayoría de los comentaristas de estos pasajes aseguran que lo más seguro es que Pedro no tenía idea de que su suegra estaba muy grave, pero Jesús sí lo sabía, y eso es clave para lo que vamos a entender ahorita dentro de un rato. No voy a dar muchas explicaciones aquí porque las vamos a dar en las 6 cosas que aprendemos a Cristo de este episodio que pasó entre un día y otro. Marcos nos dice que vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. O sea, Jesús se dirigió para casa de Pedro. Posiblemente Pedro ni sabía que iban para su casa, pues, o sea, ellos iban atrás de Cristo, ellos seguían a Cristo. Y cuando juntamos estos 3 relatos en uno, nos damos cuenta que ellos simplemente estaban siguiéndolo, y yo creo que la sorpresa que se llevó fue que lo estaban pues siguiendo hacia su casa. Y luego Lucas otra vez refiere: y entró en casa de Simón, o sea, como si Jesús fuera solo. Muchas veces pues Jesús iba caminando y ellos iban atrás y le iban ahora sí que pisando los talones, porque si se descuidaban tantitito lo perdían. O sea, Jesús iba a lo que iba y no andaba arreando él iba a lo que iba. Aquí se ve claro como que la urgencia, la decisión, fue Jesús quien tomó la iniciativa, la decisión de quien fue la idea de ir a casa de Pedro.
¿no? Y dice que la suegra de Simón, esto lo dice Lucas y Marcos, estaba acostada, pero Mateo aclara, postrada en cama. No es lo mismo estar acostado porque estás descansando a estar acostado porque estás postrado. Cuando alguien está postrado no se puede valer por sí mismo. De hecho, cuando salió lo de la vacunación, hacían la pregunta de que si alguien estaba en estado de postración, porque de tal ser ese caso, pues estaba exento y tenían que hacerle llegar la vacuna a su casa, ¿no? Entonces, aquí está en un estado indefenso totalmente, con fiebre, dice Mateo y Marcos, pero Lucas aclara que tenía una gran fiebre. O sea, no era una fiebre cualquiera, era una fiebre que ya se había prolongado. Posiblemente se empezó a poner mal desde un día o 2 días atrás. Pedro no estaba en su casa, ellos andaban siguiendo a Jesús por todos lados por donde iba. Y obviamente era Jesús quien decidía a dónde iban y decidió ir a su casa. Posiblemente le empezó a dar fiebre, fueron pues por un doctor, le empezaron a poner pues remedios caseros y la fiebre no se le quitaba. La fiebre es una defensa del cuerpo, es una alarma del cuerpo que necesita intervención externa, necesita ayuda, está pidiendo que alguien haga algo. ¿Por qué? Porque si no se controla la fiebre mata. La fiebre que no se controla causa estragos y produce la muerte. Entonces, aquí pues no habían todo lo que hoy hay, ¿verdad? Antibióticos y paracetamol y un montón de cosas que ayudan al cuerpo a que la fiebre viaje. En este tiempo, pues ellos tenían que usar plantas y medicinas caseras y remedios caseros. El punto es que seguramente el médico ya les había dicho, ya no se puede hacer nada, no se le quita la fiebre porque es una fiebre muy alta. Y dice que enseguida le hablaron de ella, pero no está claro si le hablaron de ella Simón y Andrés con Jacobo y Juan, o fue la esposa de Pedro quien pues realmente le habló a Cristo acerca de su mamá que estaba allí postrada en cama con fiebre, pero habla en plural. Posiblemente cuando llega Pedro, ella le dice, oye Pedro, mi mamá está grave, y entonces le hablan de ella y le rogaron por ella. Noten el principio acá, ahorita lo vamos a ver un poco más, pero el principio aquí es que Jesús conoce tu necesidad y la de los tuyos, aun cuando tú no la conozcas. Pero independientemente de que Él tome la iniciativa y de que su voluntad sea sanar, la oración es indispensable para que Dios actúe. Lo que mueve la mano de Dios no es la necesidad, lo que mueve la mano de Dios es la oración. Entonces Dios muchas veces nos tiene que mostrar la necesidad para que entonces oremos. Y dice en Mateo que vio a la suegra de este y entonces él se acercó e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre. Noten aquí que no fue por la oración que Jesús vino a atender la necesidad. Jesús tuvo que venir y mostrárselas. Jesús tuvo que propiciar que le pidieran, pues. Porque hay quienes creen que si uno no ora, pues Dios no va a hacer nada. La verdad es que la mayoría de las peticiones de intercesión que hacemos por otros es el Espíritu Santo quien las pone en nuestro corazón para que las hagamos, porque ni de eso nos podemos pues gloriar, ¿no? Entonces, pero la oración es indispensable porque Dios lo estableció así, y aun cuando Dios conocía la necesidad, entonces la oración produjo el acercamiento, que se inclinara hacia ella y que reprendiera la fiebre. Y luego dice que tocó su mano, hizo contacto con su mano
Y, y luego dice que tomando su mano, la levantó, ¿no? O sea, toca su mano y luego la toma y la levanta, ¿no? E inmediatamente la fiebre le dejó. Esta es la única de las 3 frases que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Y ella se levantó, levantándose al instante, y les servía. Estas 3 frases son claves. La fiebre le dejó, la enfermedad es algo real, sí, pueden ser bacterias, pueden ser virus, puede ser, hay, bueno, muchas causas, muchas raíces de por qué se enferma uno, pero la enfermedad es algo real. No podemos decir que las enfermedades son demonios. ¿Por qué? Porque hay un mundo biológico de bacterias, de pues gérmenes, etcétera, que son reales, ¿sí? Pero es algo real. Es una entidad, no es un ser, pero es algo que sí existe, que sí es real. Te da gripa, te duele, la infección está ahí. Y claramente aquí Jesús está hablando con la enfermedad y le está ordenando que se vaya, pues reprende a la fiebre. ¿Y la fiebre qué es lo que hace? La fiebre sale de su cuerpo. Esa es la primera cosa que hay que tener bien en cuenta para entender todo lo que sí. La segunda cosa es la individualidad, dice, y ella. Eso se repite en los 3. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal, no es un Dios colectivo. Él se preocupa por el individuo. Sí, él quiere alcanzar a los grupos y a las naciones, pero lo quiere hacer de uno por uno, por uno, por uno, tal y como nos reproducimos de uno por uno. A veces vienen 2, rara vez vienen 3. Los pues nacimientos gemelares son raros, los de triates son muchos más raros. Cuando alguien tiene 5 hijos, hasta en la televisión sale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es súper rarísimo, ¿no? Normalmente el 99.9% de todos los seres humanos que nacen de uno por uno. Igual es con el reino de Dios. Y la tercera cosa que resalta aquí es que les servía. La oración desata el poder de Dios para que la enfermedad o el mal se vaya de manera individual para que podamos servir a Dios. El propósito al final de cuentas no es que pues estemos bien cómodos, que la pasemos bien padre, que no nos duela nada. El propósito es que sirvamos a Dios. Luego dice, y cuando llegó la noche, eso lo dice Mateo y Marcos, pero Lucas pone allí una frase, al ponerse el sol, que Marcos lo refiere de otro modo, luego que el sol se puso. De hecho, al ponerse el sol y luego que el sol se puso son la misma expresión dicho con distintas palabras, pero está refiriendo que no era al atardecer, no eran a las 6 de la tarde o a las 7, era ya como 7:20, 7:30, cuando ya está totalmente oscuro. Los judíos tienen un sistema de horario diferente al nuestro. Para ellos, el día comienza con la noche. Sí, el nuevo día comienza con la noche. Hoy es 25 de abril. Si estuviéramos en Israel, estaría terminando el 25 de abril y el nuevo día iniciaría a las 6 de la tarde con 1 minuto. A las 6 de la tarde con 1 minuto inicia el 26 de abril. ¿Sí? Entonces, para ellos, la noche llega en el comienzo del nuevo día
Y cuando se habla de un nuevo día, ellos saben que el nuevo día comienza con oscuridad y son 12 horas. La noche del nuevo día para los judíos dura 12 horas. Jesús dijo, no tiene el día 12 horas. La noche llega cuando nadie puede trabajar y ellos dividen las 12 horas en 4 vigilias de 3 horas cada uno. De 6 a 9 es la primer vigilia, de 9 a 12 es la segunda y de 12 a 13 es la tercera y de 3 a 6 es la cuarta. Los mercaderes tienen que acabar sus labores y todo a las 6 de la tarde. Ellos ya no pueden seguir trabajando. Pero en la primer vigilia se permite socialmente los pendientes, lo que quedó atrasado. Por ejemplo, si tú tienes una tienda y tienes una cola ahí de 10 gentes y dan las 6, pues les das chance, 1 hora o 2 horas más para despachar a los que ya estaban pues formados en la cola, como en el banco. El banco cierran, por ejemplo, a las 4, pero hay como 20 gentes formadas y cuando son 5 para las 4 meten a todos y no se van hasta que no atienden a todos. Eso se vale en la primer vigilia de la noche. En la segunda vigilia es socialmente aceptado que se puedan visitar a los familiares, a los amigos, una urgencia, etcétera. Pero iniciando la tercer vigilia, o sea, de 9 a 12 de 6 a 9 es la primera vigilia. De 9 a 12 es la segunda. A partir de cuando inicia la tercera vigilia, que es de 12 a 3, ya es inaceptable visitar cualquier casa. O sea, ya la gente tiene que estar en sus casas. Es como hoy, si tú llamas por teléfono a alguien a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, pues tiene que ser una emergencia de vida o muerte para que lo hables a esa hora, pero si le hablas nada más para saludarlo o algo, pues, oye, te van a decir, oye, ¿sabes qué? Hay ciertas normas sociales que no están escritas, pero que te dicen que espérate tantito, o sea, la noche se hizo para descansar, lo hablamos mañana, ¿no? Platicamos mañana. Bueno, ¿por qué les estoy pues contando todo esto? Porque es importante saber lo de las horas, porque aquí estamos hablando que ya eran 7:30, póngale, para nuestro horario aquí, ¿no? A las 7:30 de la noche le trajeron a él todos los que tenían enfermedades, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y a los muchos endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Eso nada más lo dice Marcos, de que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Mateo dice que eran muchos endemoniados y nada más Lucas dice todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades. Y dice que toda la ciudad, y cuando dice toda la ciudad es toda la ciudad. Y él dice, nada más Lucas dice esto, poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Y sanó a todos los enfermos, a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Noten que no sanó a todos los enfermos de la ciudad, porque pues tuvieron que dar las 12 de la noche y ya la gente tenía que irse para su casa y sabía que si querían ser atendidos tenían que regresar al otro día a las 6 de la mañana. Porque era lo que las normas marcaban. Allí ahorita vamos a ver que la gente que no alcanzó regresó tempranito al otro día. ¿Ok? Entonces, continuamos aquí. Y dice Lucas, estamos en Lucas 4 del 38 al 44, dice, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Otra vez aquí el principio de la individualidad, a Dios le importa la persona. Cristo no hizo sanidades multitudinarias, no grupales. A ver, todos los de acá, alcen la mano, ahorita van a ser sanados. No, la sanidad y la liberación tienen que obrarse de manera individual. Y
dice aquí que sanó a todos, no a todos los de la ciudad, pero a todos los que pudo atender en 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, en 4 horas y media. Los eruditos no se ponen de acuerdo de cuántos, pero hablan de cientos posiblemente, porque pues no se tardaba pues 10 minutos pues con cada uno, era nada más poner las manos, verificar que ya estaba sano, el que sigue, ¿no? El que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue, y eso ha de haber dejado a Jesús exhausto. Y dice que no solamente sanó a los enfermos, sino que también, eso lo dice Lucas, con la palabra, dice Mateo y Marcos dicen, echó fuera a los muchos demonios. Mateo y Lucas hablan sobre pues demonios, pero Marcos aclara que eran muchos. Pero esta palabra muchos aquí, ¿sí? Es diferente a la siguiente palabra que está en Lucas. Dice en Marcos, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, y salían demonios de muchos. La palabra muchos acá, y muchos acá es diferente aun cuando se tradujo igual, versiones más nuevas y más antiguas. Aquí en muchos hablan de diversos. Es casi la misma palabra que se usa aquí en diversas enfermedades. Cuando habla aquí de muchos, está hablando de muchas clases distintas, de una diversidad que todo tiene que ver pues con los demonios, ¿no? Y pues claramente aquí pues dice que no los dejaba hablar, ¿sí? Dando voces y diciendo tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar. Fíjense, los reprendía al igual que reprendió la fiebre. Fíjate, reprendió la fiebre, aun cuando la fiebre no es un ser angelical ni tampoco es un demonio, es algo que tiene vida, pero una vida descompuesta que produce muerte. Y al igual que reprendió a los demonios, reprendió las enfermedades, pero lo hizo con la palabra. Dice, y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Está aquí especificando que era el cumplimiento de la profecía. Luego dice, nada más Marcos nos da referencia de esto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, cuando ya era de día, y es interesante, hay quienes han dicho, no, pues está contradiciendo aquí, porque pues Marcos dice que estaba siendo aún muy oscuro, y aquí nos dice en Lucas que ya era de día. No, bueno, lo que pasa es que la palabra día se utiliza con dos vocablos diferentes, uno para referirse al día del calendario, hoy es el día 25 de abril hasta las 12 de la noche. Entonces, a las 11 de la noche, cuando está oscuro, es el día 24 de abril, pero es de noche, ¿sí? El vocablo que se utiliza aquí cuando ya era de día está refiriéndose al día del calendario, o sea, ya era otro día. O sea, está hablando que de cuando la gente ya se fue, él en ese otro día que ya estaba, se levantó muy de mañana y es muy notable. ¿Por qué? Porque pues si durmió 3 horas, pues durmió mucho. Siendo aún muy oscuro, esta hora está catalogada por los judíos en ese tiempo, cuando ellos se citaban en algún lugar, no, oye, ¿a qué hora nos vemos? Al inicio de la segunda vigilia o al inicio pues
o sea, de la, se llama tercer vigilia, o cerca de la cuarta vigilia. Ellos no tenían un Rolex para estar, pues, diciendo a tal hora, pero sí sabían ver el tiempo, medir el tiempo con, pues, con la luz del sol, con la luz de la luna. Sí había forma de ellos poder, pues, saber qué horas eran. Y cuando es muy oscuro, es exactamente cuando inicia la cuarta vigilia, es la hora más oscura de la noche. ¿Cuándo inicia la cuarta vigilia? A las 3 de la mañana. Entonces, Jesús durmió 3 horas y se levantó a las 3 de la mañana porque dice que estaba durmiendo, porque dice que se levantó en el día en el que estaba sanando. O sea, es impresionante. Y dice que salió y se fue a un lugar desierto. Lucas no nos dice qué es lo que hacía, tampoco nos lo dice Mateo, pero Marcos nos aclara, y allí oraba. Y luego Lucas dice algo impresionante, y la gente le buscaba. ¿A qué horas le estaba, pues, buscando la gente? Pues a las 6 de la mañana, porque era la hora aceptada socialmente para ir a buscar a alguien, ¿sí? Y le buscó Simón y los que con él estaban. Esta palabra aquí, buscaba, y le buscó Simón, está asociada con esta otra, hallándole. Vienen de la misma raíz de la palabra cacería y caza. Tú sales a cazar porque estás buscando una presa, y ya que atrapaste la presa, entonces ya cazaste, ¿no? Cazar es acechar, atrapar y traer. O sea, tú vas a cazar un venado o un jabalí y estás al acecho buscándolo, y cuando lo hayas, lo matas. O puede ser que estés cazando algún animal que lo quieras tener para ti, algún caballo salvaje, por ejemplo, lo quieres domar, pues te vas y estás alerta y lo atrapas y lo quieres controlar. O sea, tú cazas algo para hacerlo tuyo, para que haga lo que tú quieres, para que sirva a tus propósitos y a tus fines. Sí, es importante esto. Hay quienes cazan aves, hay quienes cazan peces para, pues, tenerlos en su casa. O sea, esta palabra se está usando aquí. Estaban cazando a Jesús porque lo querían usar para sus propósitos. Dice Lucas, llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Esta palabra detenían es la palabra judicial para detener, arrestar. Y una detención, un arresto siempre es violento, siempre es con fuerza, siempre es involuntario de parte del otro. Son muy pocos los que se entregan, casi a todos tienen que cazarlos, y creo que sí me entiendes perfectamente tú, que tú fuiste cazado por la policía, te intervinieron los teléfonos, te estaban pues vigilando, estaban al acecho, hasta que dijeron esta noche, si el operativo se hizo, y fueron y te cazaron y te detuvieron. Fíjate, eso querían hacer con Jesús, para que no se fuera de ellos. Tenían intenciones buenas, pero fíjense lo que les dijo Jesús, porque dice aquí, todos te buscan. O sea, todos quieren que lo sanes, todos quieren el beneficio que hiciste ayer, anoche. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Esto nada más lo dice Lucas. Vamos a los lugares vecinos, dice Marcos, para que predique también allá, porque Marcos y Lucas lo dicen, para esto he sido enviado, dice Lucas, para esto he venido, dice Marcos. Y predicaba en las sinagogas, dicen Mateo y Marcos, de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios.
Bueno, hasta aquí el análisis de las palabras del texto. Vamos a saber qué aprendemos a Cristo. Y quiero ver de rápido las 6 cosas para tenerlas en el contexto, pues, general. Y luego vamos a ir viendo uno por uno. La primera cosa que aprendemos aquí es que las casas son lugares de sanidad y liberación. Y vamos a ver la acción práctica y lo que implica. Segunda cosa que aprendemos es que Jesús sana todo tipo de enfermedad y dolencia. Vamos también a ver la acción práctica y lo que implica. Y número 3, Jesús libera todo tipo de posesión demoníaca. Jesús libera todo tipo de posesión demoníaca, porque hay muchos tipos de posesión demoníaca. Y estamos asociando esto con la casa, porque uno tiene la idea que la liberación y la sanidad nada más son en el templo o en el lugar donde se reúne la gente. Pero nos está mostrando aquí Cristo que si bien la casa de Pedro no era una sinagoga ni nada parecido, allí obró muchos milagros. Y nosotros tenemos acceso a lo mismo, podemos obrar sanidad y liberación a nosotros mismos y a los miembros de nuestra casa, y en nuestra casa lo podemos hacer si hay 3 condiciones en nosotros, y esas las vamos a ver la semana que entra, pero nada más quiero que ustedes vean cuáles son. 4. El secreto del poder espiritual de Jesús, tiempo a solas con Dios. Hay 3 cosas que desatan el poder de Dios para sanar y liberar en nuestra casa, nuestras vidas y a los nuestros, ¿sí? El primero es el tiempo a solas con Dios. El segundo es la prioridad de obedecer al Padre por encima de las necesidades de la gente, porque pues todavía pues faltaban muchísimos más. Y Jesús los dejó plantados. Jesús se fue, no los atendió. ¿Por qué? Porque el Padre le había dicho claro cuál era su misión y él no se iba a distraer de su misión, de lo que el Padre le había dicho. ¿Parece esto cruel? Sí, a mí se me hace muy cruel. Cuando yo pues leí esto de que él sanó a todos, no me di cuenta de esto, ¿verdad? Que dejó plantado un montón de gente hasta que uní los 3 relatos, pero a mí se me hizo muy injusto cuando pues leí, ya que había leído Mateo, Marcos y Lucas, y leí Juan, que llegó el Señor al estanque de pues Betesda, y habían allí una multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, muchísimos, era una multitud de enfermos, y nada más sonó a uno de toda la multitud. Y en Genezaret grandes multitudes fueron a él y sanó a todos y cada uno. Gracias a Dios por las palabras de Cristo, porque entendí que Cristo únicamente hacía lo que le mandaba el Padre, no lo que él decidía o lo que la gente quería. Y mucha gente lo que quiere es controlar a Dios y usar a Dios para sus propios fines, pero aquí es donde vemos, si bien la oración a solas es importante, la obediencia a Dios por encima de todo es el segundo secreto que desata el poder espiritual. Y número 6, y tercer cosa que tiene que ir combinada con la oración y la obediencia a Dios como prioridad, es el evangelio del reino. El evangelio del reino desata el poder de Dios, porque el evangelio del reino incluye que yo me niegue a mí mismo, que yo tome mi cruz y que lo siga, que yo imite a Cristo, que yo viva como Cristo y sacrifique todo por su causa. Estas 3 cosas las vamos a ver dentro de 8 días y hoy vamos a ahondar en estas, pues 3. 1.
Las casas son lugares de sanidad y liberación. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Al salir de la sinagoga vino Jesús a casa de Pedro. Otra vez enfatizo acá, fue iniciativa de Jesús. Vinieron a casa de Simón y Andrés y entró en casa de Simón. Ellos estaban en la sinagoga. ¿Por qué la esposa de Pedro, la familia de Pedro, no estaba en la sinagoga en ese día? Pues es muy obvio que no estaban allí porque la mamá de la esposa de Pedro estaba enferma, estaba postrada, estaba grave. Pedro no lo sabía, pero Jesús sí. Y el principio que aquí aquí vemos es que aun cuando nosotros no sepamos las necesidades de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, Dios sí las conoce y quiere suplirlas a través nuestro, por medio nuestro, no nosotros, sino Él por medio nuestro. Otra cosa importante que vemos aquí, si Jesús ya sabía que la suegra de Simón estaba enferma, ¿por qué no hizo lo que la mayoría de nosotros durante muchos años hizo? Yo durante 22, 23 años, si estaba enfermo alguien, lo llevaba a la iglesia para que el pastor orara por él. O sea, allí íbamos en el carro y llevábamos al enfermo al culto. ¿Para qué? Para que en el culto le pusieran las manos, y si el predicador no hablaba sobre sanidad, pues buscábamos a un líder, hermano, mire, porque nos habían enseñado que pues ahí es donde el poder de Dios se mueve, y el poder de Dios se mueve ahí, pero también se mueve en la casa. Si así fuera, lo que hubiera dicho Cristo es, oye, Pedro, ve a tu casa y traigan a tu suegra, porque el poder de Dios está aquí, lo acaban de ver, echamos fuera a un demonio y ahora le toca a tu suegra ser sana, tráiganla para acá, la vamos a pues curar. No hizo eso. No hizo eso Jesús. Y estando en la casa, obviamente se corrió la voz de que echó fuera a ese demonio, ¿no? Y como se corrió la voz, y aquí sanó a la suegra de Pedro, inmediatamente se corrió la voz como pólvora por toda la ciudad, y la gente empezó a traer a sus enfermos y a hacer fila, ¿no? A hacer cola y a traer a los endemoniados. No eran unos cuantos, eran, dice aquí, muchos. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Qué acción práctica? ¿Qué aprendemos a Cristo acá? Lo primero que aprendemos aquí es que tenemos que hacer iglesia en casa, pero ojo, dice que Jesús estaba ¿dónde? En la sinagoga. Hay dos extremos cuando uno recibe la revelación de que las casas son lugares de sanidad y liberación. Y cuando uno cae en este extremo, se vuelve igualito a aquellos que critican. Porque cuando uno descubre que en la casa Cristo sana, Cristo salva, Cristo libera, el poder de Dios se manifiesta, empiezan a criticar, a condenar, a descalificar a los que se congregan en un templo, en un auditorio, en un edificio que afuera dice iglesia. Y dicen, ellos están mal, ¿por qué ellos están ahí? Espérame tantitito. Todos, yo creo que casi todos los que estamos aquí, con excepción de nuestros amados que están en la cárcel, nacimos en un templo o en una iglesia, ¿no? Nos volvemos igual que ellos porque ellos descalifican a los que nos congregamos en casas. A mí me costó 22 años entender esto,
Cuando lo entendí, tuve que decidir empezar otra vez desde cero y obedecer a Cristo. Y créanme que es lo mejor que he hecho hasta hoy. Hace ya 16 años que tomé esa decisión. Y no sabes cómo bendigo a Dios y ha sido lo mejor que he hecho. Pero a medida que yo iba viendo cómo en la casa habían más milagros que en la iglesia, y eso es un patrón aquí porque en la sinagoga hubo una liberación y en esta casa hubo decenas, cientos de liberaciones. Además hubo sanidades en la casa. Yo empecé a caer en la trampa del diablo de la arrogancia y de empezar a veladamente descalificar a los que se congregaban en templos, en auditorios. Pero aquí está nuestro bendito maestro. Jesús predicó en la sinagoga y en la sinagoga echó fuera a un demonio. Y me reprendió Dios, lo entendí, le pedí perdón y le dije, dame, además de que yo lo pueda explicar, dame algo para que les quede claro. Y fue cuando me mandó Dios a hacer el primer congreso de iglesias en casas. No lo hacemos cada año, porque no es una tradición. Ese es un problema terrible que luego haces algo y lo haces cada año y ya luego lo haces porque se tiene que hacer cada año, ¿no? Porque es lo que la tradición manda y es horrible. Eso del aniversario, eso es tan harto. Nosotros acá afuera nunca hemos celebrado un aniversario. Sin embargo, en las cárceles sí lo hacen. Pues claro, es una fiesta, hay comida y pasteles. Y nosotros, en vez de celebrar cualquier aniversario, pues lo que hacemos es usar eso que nos íbamos a gastar en nosotros mismos, usarlo para otros. Yo respeto a los que celebran su aniversario, qué bueno que lo hacen. Yo no lo hago porque no veo en ningún lugar que lo haya hecho Jesús, pero si alguien lo hace, dice, nadie te juzga en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a días de fiesta. O sea, si tú quieres celebrar tu cumpleaños, si quieres celebrar pues Navidad y Reyes, celébralo, o sea, ni te va a quitar ni te va a meter, nada más que no te metas con el Halloween o el Día de Muertos o cosas que sí son diabólicas, expresamente por las cosas que no tienen que ver nada, híjoles, da lo mismo, ¿no? Entonces, el punto aquí es que Jesús predicaba en las sinagogas. Entonces, cuando estábamos organizando dónde íbamos a hacer el Congreso de Iglesias en Casas en 2015, nos prestaron un templo evangélico súper tradicionalista, hasta con sus cúpulas y sus bancas y su altar, o sea, un templo así, pero templo recalcitrantemente templo, ¿no? Y lo acepté. Y lo hicimos ahí, todos se extrañaban. Yo vi la cara de algunos ahí cuando llegaron, dijeron, ¿y ahora por qué es aquí? Es más, hasta hubo unos que me dijeron, oye, ¿sí es acá? Dijo, sí, pero es de Iglesias en Casas. Le digo, ajá, ¿y? ¿No? Joel pues compartió en esa ocasión, Jorge Cuevas pues compartió, Alan, Armando pues deben acordarse que estuvimos ahí todo el día, estuvo precioso, ¿no? Y yo ahí di las 40 razones por las cuales la iglesia debe establecerse y multiplicarse en casas, pero hice la aclaración que no es el único lugar donde se manifiesta Dios, porque hay esa tendencia, pues, ¿no? Entonces, no debemos despreciar ni menospreciar a los que se congregan en templos, en auditorios, edificios. No los debemos condenar, sino que son nuestros hermanos. Y tanto se mueve Dios allá como se mueve Dios acá. Sin embargo, yo he experimentado
en estos ya 16 años, casi 17 años que ya me fui para mi casa, podría decir que un 100% más se mueve el poder de Dios en la casa que en el templo. En el templo había que traer un gran predicador y había que traer así a una estrella para que eso se sacudiera. Aquí en la casa, a veces con nada más leer la Biblia, el Espíritu Santo toca los corazones. Hemos visto sanidades, liberaciones increíbles. Es increíble Dios. Obviamente, si ya nos reveló Dios esto, pues no podemos retroceder y volver atrás. Por eso es que lo que implica esto es conformar nuestra mentalidad con lo que enseñó y practicó Jesús y sus discípulos y no conforme a las tradiciones religiosas o métodos humanos. ¿Sí? Los que se congregan en templos y en auditorios nos descalifican. A mí me han descalificado muchos y hasta me han dicho, no, tú estás en contra de los templos, tú quisieras que todos los templos fueran destruidos, y de broma les digo, sí, es que me influyó, me malinfluenció ese carpintero, mano, ese nazareno que dijo destruyan ese templo, mano, pues, y ya se ríen, ¿no? Pero no porque Jesús dijo destruyan ese templo, pues vamos a andar destruyendo los templos que hay, no, ese es un extremo, eso está mal. A mí me han dicho, no, hermano, ustedes, cuando yo empecé a hacer iglesia en la casa, me visitaron muchísimas gentes, líderes, queriéndome convencer de mi error. Hasta me profetizaron: tu matrimonio se va a acabar, tú te vas a ir, tú vas a acabar mal, tus hijos van a acabar en las drogas, estás dejándolos sin protección, sin cobertura. Vaya, me vaticinaban pues un caos, ¿no? Gracias a Dios han pasado 16 años. No me gusta hablar de lo que pues mis hijos hacen, pero ahí la llevan. Y no me arrepiento, ni por un minuto, no vuelvo para atrás. Pero si me invitan o hay que hacer uso de una instalación, yo voy y predico sin ningún problema, sin ningún resentimiento, pues, ¿no? Tampoco voy a ir a decir, miren, están mal, no, qué bueno. Yo nací en una, en un lugar así que idolatraba, pero pues me di cuenta que hay algo 100 veces mejor que eso y pues bueno, pues es como si te dicen, mira, aquí está este hotel de 2 estrellas y te cuesta 1,000 pesos al mes, o tienes este hotel de 7 estrellas con todo y con todo incluido por 100 pesos al mes, pues me voy al otro y pues hasta pues cuesta menos y disfrutas más. Digo, eso ya es cuestión de decisión de cada uno, pero hay que decir, no, es que yo pues sigo yendo, sigue yendo, no hay ningún problema. Pero el punto es que si se te enferma alguien en casa, lo puedes curar allí y lo puedes liberar ahí, porque las casas son lugares de sanidad y liberación, ¿sí? Entonces, debemos es hacer las cosas como Cristo, porque si las vamos a hacer como Cristo, nos tenemos que congregar todos los días. Y no quiere decir que todos los días yo tengo culto en mi casa con cantos y todo, ¿no? Con prédica, no. El simple hecho de que oras juntos, de que pues celebras la cena juntos, de que leen pues, leen pues la Biblia juntos, ya te estás congregando y tenemos que hacerlo todos los días. Y los templos, pues no abren todos los días, no hay culto diario. Y si hubiera culto diario, pues bueno, saldría muy costoso estar yendo. Yo cuando empezaba, me cambié a vivir cerca del templo a donde yo iba, porque yo quería orar diario y yo iba a orar diario al templo. Yo no sabía que podía orar en mi casa, ¿no? Que en mi casa podía hacer todo lo que
todo lo que en el templo se hace. Durante años, mucha gente que nos ha hecho favor de pues congregarse en la casa, nos ha dicho esto: ay, hermano, a mí me gusta venir aquí a su casa porque aquí se siente un ambiente diferente, aquí yo siento paz, siento gozo, aquí yo me siento bien. Y siempre les he dicho, ¿y no quisiera usted que en su casa sienta eso? No, en mi casa es imposible, mi esposo es borracho, mis hijos andan en las drogas peleándose, mi hijo embarazó a su novia y él la tiene en la casa remada, en mi casa son puros perros y gatos. Le digo, pues bueno, usted puede tener lo mismo que siente aquí en esta casa, lo puede tener en su casa. Y les hago una reflexión que te quiero hacer también a ti. Nadie puede negar que cuando entra a un templo evangélico, a un templo luterano, a un templo pues bautista, metodista, se siente algo diferente. Hay como algo que te impone y hasta como que guardas la compostura. Yo nunca he visto en ningún templo evangélico, hablo de pues templos que sí son de Cristo, no de los mormones ni los testigos de Jehová ni de los católicos, porque a esos lugares dan más miedo que otra cosa con esas estatuas ahí todas feas, ¿no? Hablo de los templos de la Biblia, pues, de los evangélicos, pues bautistas, presbiterianos, etcétera, ¿no? Y se siente algo especial, hay algo que impone, hay una paz que se siente. Y les digo, ¿usted se ha dado cuenta? Sí, yo fui al templo, al se llama Centro de Fe, Esperanza y Amor, y sentí un calorcito bien rico. Le digo, ok, ¿sabe por qué siente usted eso? Porque ese lugar lo dedicaron a Dios, se lo entregaron a Dios para que allí se glorificara su nombre. Y Dios recibe todo lo que le das. ¿Sabe por qué siente usted aquí eso en mi casa? Porque yo le entregué esta casa a Dios. Yo oré y le dije, Señor, yo te entrego, te dedico esta casa para que aquí se glorifique tu nombre. Usted lo puede hacer, no necesita a nadie más que usted, ojalá lo pueda hacer pues con alguien más, pero usted lo puede hacer, va allí a su casa, no necesita ungir con aceite, nada, eso no es del Nuevo Testamento. Hay quienes ungen las puertas, eso no es del Nuevo Testamento, eso no aplica. Lo único que tiene que hacer es hincarse y orar y decirle a Dios, Señor, te entrego esta casa, te la dedico a ti para que aquí se glorifique tu nombre. Y una de dos cosas van a pasar. O la gente que vive ahí se convierte y se alinea o se va. Porque Dios recibe lo que le damos. Y claro, si usted lo hace, empiece a hacer iglesia en casa. Y me han dicho, pero ¿cómo lo hago? Si nadie quiere, pues usted hágalo sola. Usted póngase a orar todos los días, a leer la Biblia, a hacer sus cursos, haga sus reuniones, haga sus veladas. Tengo testimonios de muchísimos. O el hombre y la esposa no quiere nada, ni los hijos, ni la suegra, o es ella la que dice yo voy a hacer iglesia en casa y lo hace sola y hace sus veladas, hasta sus seminarios los hace sola, solo, y al paso del tiempo o se convierten o se van, pero en la casa llega la paz, porque Cristo valora las casas como las sinagogas. Entonces, ojo, no nos vayamos a ninguno de los dos extremos, pero si yo descubro que en mi casa hay 100 veces más de poder que en un templo, pues mejor me quedo en mi casa. Construir un templo a estas alturas, pues es retroceder y pues es como, pues si ya estoy al 100, pues irme al 10, ¿no? O sea, es bajar muchísimo, ¿no? Quienes no lo saben, pues bueno, a mí me tomó 22 años descubrirlo. Gracias a Dios ya lo descubrí. Llevo casi 17 años disfrutando esta maravilla. Es increíble. Entonces, si tú no lo has hecho aún, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Hazlo. Hazlo. Segunda cosa que aprendemos a Cristo. Jesús sana todo tipo de enfermedad y dolencia.
Aquí estamos viendo que la suegra de Pedro tenía una enfermedad mortal. No nos dice qué enfermedad era. La fiebre simplemente es un mecanismo de defensa del cuerpo que nos está avisando que hay que arreglar algo. Hay una infección, hay algo que si no se arregla va a producir la muerte. Entonces era una fiebre muy alta. Era, aquí dice, una gran fiebre. Ella estaba a punto de morir porque el cuerpo no soporta fiebres muy altas por demasiado tiempo. Jesús reprende la fiebre, ella se sana inmediatamente y le sirve. Y luego dice que cuando llegó la noche, al ponerse el sol, le trajeron a él todos los que tenían enfermedades. Y habla aquí los que tenían diversas enfermedades. Nosotros catalogamos las enfermedades como graves, como ligeras, algunas no les damos importancia, pero la verdad es que una gripa, un dolor de cabeza, un cáncer, una diabetes, COVID, gota, menciona la enfermedad que quieras, artritis, Alzheimer, ceguera, sordera, mudez, invalidez. Para Dios, para Cristo es lo mismo. Él no le da más importancia a una ni a la otra. La Escritura lo dijo aquí. Dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y si a Dios le interesa curar toda enfermedad y toda dolencia, entonces cualquier enfermedad, por muy pequeñita que sea, vale la pena llevarla a Cristo. Y muchos, por menospreciar o por considerar que solamente las enfermedades graves, las enfermedades raras requieren de oración, ayuno, se pierden de vivir una vida sana, vigorosa y saludable. Miren, yo tengo 58 años, ya me faltan 8 meses para cumplir 59, ya dentro de un año y 8 meses ya tengo 60. Cuando de pronto voy a hacer un trámite y me ven, me dice, ¿usted tiene 58? Le digo, sí, ahí está. Soy de 1963. No se le nota. Digo, pues bueno, pues mire, es que Cristo, y les empiezo a hablar de Cristo, de algo tiene que valer el que uno se haya abstenido de alcohol, cigarro, drogas y fornicación y desveladas durante casi pues 40 años. Se tiene que ver. Pero yo he entendido a la perfección esto. En mi casa, y eso, vaya, yo pues, no puedo mentir acá, saben perfectamente bien que yo me enfermo una vez al año. Nada, espera. Y eso es una gripa que no me tira a la cama, nada más ando con la pues molestia y ya 2 o 3 días y pasó, ¿no? Pasó y ya. A mi suegro yo le dije, oiga, suegro, ¿por qué si yo me cuido y oro y todo? Me dijo, porque el cuerpo por lo menos una vez al año necesita un mantenimiento y uno se enferma o el cuerpo a propósito nos enferma para fortalecernos más. Entonces no te vas a poder librar de eso. Yo era muy enfermizo antes de conocer a Cristo, pero cuando yo entendí esto, entonces yo no espero a que me dé un cáncer para orar, para ayunar, para clamar a Dios, para obedecer a Dios. Porque miren, aquí dice que Él ponía las manos sobre cada uno de ellos. ¿Dónde está Cristo? Pues Cristo está en tu corazón.
Y si está en mi corazón, mis manos son sus manos. Y cuando tú pones las manos sobre otros, no es que tú tienes el poder, es que Cristo en ti sana a la persona que está enferma. Y si Cristo en ti sana a la persona que está enferma, ¿por qué no sanarte a ti? Y yo tengo, miren, aquí la acción práctica es algo que yo he ejercitado los últimos 36, 37 años, desde que yo entendí a temprana edad en Cristo esto. Siempre recurrir primero, antes que nada, a la imposición de manos ante cualquier enfermedad que se nos presente. Esa es la acción práctica. Siempre recurrir primero, antes que nada, a la imposición de manos ante cualquier enfermedad que se nos presente. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica creer y obedecer como hizo y enseñó Jesús, imponer manos y declarar la sanidad con la palabra. Cuando él reprendió la fiebre, él estaba declarando la palabra de Dios sobre la enfermedad. Estaba hablándole a esa enfermedad, ordenándole que se fuera. Y dice que la fiebre salió, porque aquí dice, la fiebre la dejó, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago yo? Esto lo aprendí hace 33, 34 años de alguien y desde entonces lo he hecho al pie de la letra así. Al primer dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de estómago, que se me duerme la mano, que siento, pues, ante el primer síntoma de cualquier malestar, lo primero que hago es imponerme manos. Haz de cuenta, amanezco con un dolor aquí en la cabeza. Te amaneces y te duele. Bueno, ¿qué es lo que muchos hacen? Van por una aspirina. Están actuando en sus fuerzas. No está malo tomarla, ¿eh? Ahorita les voy a decir. Yo a veces tengo que recurrir a eso, pero, ok. Amanezco y me duele la cabeza o la pues garganta o los dientes. Por ejemplo, hoy, antes de pues dar esto, ya cuando ya estaba pues afinando todo, pues tomé agua y como que se me destempló un diente. Sentí, dije, ay, y le eché medio aire y dije, ay, duele, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Lo mismo que hago ante cualquier dolorcito, por muy pequeño que sea. Lo primero que hago es, me impongo manos en la cabeza o en la garganta o en el estómago, en donde está el dolor o en la espalda o en la rodilla, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay algún dolor, por muy pequeño que sea, eso puede ser un aviso de que dentro de ti se está gestando algo y está empezando a crecer. Y si uno va y toma un analgésico y se lo quita, el mal sigue desarrollándose adentro aun cuando ya no lo sientas. Entonces, yo no sé qué es lo que se puede estar dando. Hay 7 causas por las cuales se puede enfermar uno. Y a mí no me importa cuál sea la causa, yo sé que tengo un sanador que se llama Jesús y que no necesito ir al templo para que me sanen. Yo tengo a Jesús dentro de mí y ese está en mis manos. Entonces pongo mis manos y declaro sanidad. El nombre de Jesús y declaro la palabra de Dios, declaro lo que está escrito y ordeno, vete dolor de cabeza o vete dolor de garganta o vete dolor de muela o de panza o de lo que sea. A veces no se va, el dolor sigue allí. El segundo paso que yo hago es busco un niño. Cuando yo no tenía hijos, yo siempre iba con una familia de unos vecinos, cristianos ellos, que tenían niños entre 4 y 7 años. Y ya cuando yo tocaba en la puerta y abrían y era en la mañana antes de irme a la escuela o al trabajo o algo, o en la noche yo pues llegaba y les tocaba, ya sabían para qué había yo ido y mandaban a llamar a uno de esos 3 niños, porque yo fui y le dije, oiga,
¿le puede pedir a uno de sus niños que me ponga manos y que me cure? Y me quedo viendo, ¿cómo? Es que los niños tienen más fe que uno. Y los niños, eso sí que tienen fe. ¿Sí puede? Sí, sí, claro. Y miren, tiro por viaje. Es increíble la fe de un niño. Ya cuando tuve a mis hijos, pues yo usé a mis hijos toda su niñez. Hijo, ven acá, cúrame, ¿no? Ponme la mano, y ahí haciendo oración. Es más, yo les tenía que decir cómo orar y ellos no me repetían. Y el dolor se iba. Pero, ¿qué pasa cuando si un niño ora por ti y no te curas? Ve al tercer paso. Busca un hermano en la fe. Gracias a Dios, los que tenemos esposa, cuando pues mis niños me ponían manos y no funcionaba, corazón, ora por mí, ¿no? Ponme manos. Fíjate que ya oró por mí, pues mis 4 hijos y todavía me duele. Ok, y me ponía manos, no para orar, para sanarme, porque ese es un error. A veces nuestra oración es incrédula, porque le estamos pidiendo a Dios que nos sane. Cuando yo me pongo manos, yo nunca digo, Señor, sáname. No, yo digo, gracias porque ya estoy sano. Yo declaro sanidad en el nombre de Cristo y ordeno esta enfermedad que se vaya. Yo le digo al niño que ore así. Yo no le digo a mi mujer, ora para que me sane. No. Sáname, ponme las manos. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Nunca dijo, orarán por los enfermos. Nunca vemos a Pedro ni a Pablo decir, Padre, traemos esta alma delante de ti, ten misericordia y sánala. Nunca lo vimos. Siempre decían, sé sano. Declaraban la palabra de Dios. No tengas miedo, hazlo. Después de que algún hermano en Cristo ora por mí, mi esposa en este caso, que es la que tengo más cerca, el dolor persiste, entonces voy con por lo menos 2 líderes. Yo tengo la inmensa dicha de tener muchos pastores por encima de mí. Todos los pastores de la cárcel son mis pastores. Yo los reconozco así. Y muchas veces yo iba al oriente, al sur y tantito de acá. Vengan, oren. Aquí dice que si alguno está enfermo si alguno está enfermo entre ustedes, ¿qué es lo que hay que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite. Y les digo a los 2 o 3, únjame con aceite, ¿no? Y puede ser aceite de cocina, aceite Menen. Una vez usamos aceite de auto porque no había ningún aceite. No tiene que ser aceite consagrado de Israel. No, es un símbolo. Y les pido que me unjan con aceite. La mayoría, mira, el 99% de las veces, cuando pues sí, ya. Si después de que he ido ya, o sea, he hecho todo, ¿no? Pues, o sea, puse manos, le pedí a un niño que me ponga manos, un hermano o mi esposa me puso manos, fui con líderes para que me ungieran con aceite y me sanaran. Si el dolor sigue, entonces voy con el médico y pago mi consulta y le hablo de Cristo, ¿no? Yo entendí que los médicos tienen que, pues, comer y alguien les tiene que hablar de Cristo. Hace poco, la última vez que fui con el médico, pues me dio esa gripa que me da cada año. Gracias a Dios yo sé que no fue COVID y me aferré. Fueron, se llama 3 días, pero ya
ya uno de nuestros hijos ya andaba con el dolor acá, que no se le quitaba, pusimos manos, ungimos con aceite, oramos, y de pronto dijimos, vamos con el médico, y ya fuimos con el médico, pero yo nada más fui a corroborar dos cosas increíbles. Nuestros hijos, nuestros gemelos, nacieron con insuficiencia respiratoria, que es lo que es el asma. Eso no tiene cura, ni con operación tiene cura. Los médicos me dijeron, toda la vida van a tener que estar usando el inhalador, y esto se les va a quedar para siempre, porque sus pulmones no se formaron al 100% y no hay reversa. Es un daño irreversible. Me lo dijeron así clarito. Sin embargo, Dios hizo el milagro entre los 6 y los 7 años y les han hecho exámenes posteriores y todo está bien. Bueno, ahora fuimos, ¿no? Entonces, por ley ya te tienen que tomar oxigenación y todo, ¿no? Me tomó oxigenación a mí y fue de 99. Dijo, muy, muy bien, y me tomó todo, y se me quedó viendo y me dijo, ¿usted tiene 58? Le dije, sí, 58. Usted tiene la salud de un joven de 25 años. Le dije, favor, ¿qué me hace, doctor? Favor, ¿qué me hace? ¿Qué se toma, no? Pero todo lo que él checó, pues, porque pues checó todo lo que hacen, pulso, presión, me dice, usted está en un perfecto estado de salud. Le dije, gracias, doctor, por confirmarme lo que yo ya sé, porque Cristo vive en mí. Y ya le hablé de Cristo. Y luego checan a mi hijo, ¿no? Y cuando le ponen eso para la oxigenación, dice, no puede ser. Yo dije, en la torre, ya tenemos, pues, problemas. ¿Qué? No, es que no puede ser, dice. Los pulmones de su hijo son más que perfectos, dice, porque rebasó el nivel más alto y ya no podemos medir porque ya no hay, o sea, llegó hasta el tope y como que todavía quería seguir, pues, o sea, estaba sobreoxigenando, o sea, dice, su hijo tiene unos super pulmones. Pues claro, Cristo se los curó, le dio algún, pues, pulmón nuevo allí. Increíble, Dios es fiel. Miren, cuando tenemos este recurso, híjoles, nos podemos ahorrar muchísimo dinero, muchísimo tiempo, pero no hay que esperar a que sea un cáncer. Ay, vas con el doctor, tienes cáncer y, uy, ahora sí, oren, y te pones a orar y a ayunar. ¿Por qué no hacerlo desde que te duele la cabeza? ¿Por qué no hacerlo desde que te duele? ¿Por qué no hacerlo desde el primer dolorcito que haya? Tomarlo con toda la seriedad y a recurrir a la imposición de manos como lo hizo Jesús. ¿Por qué dejar que eso crezca? ¿Por qué no tomar la importancia? Porque si tú crees que el cáncer es más grave que una tos, pues puede ser que esa tos fue el primer indicio de que el cáncer venía por atrás. ¿Por qué no lo paras desde que es una tos o una gripa? ¿No? Y terminamos con esto que es bastante similar. Jesús libera de todo tipo de posesión demoníaca, así como hay muchas enfermedades diversas, grandes, chicas, graves, no graves, ligeras, pasajeras, porque hay quienes dicen, antes, ay, es una gripa, no es nada, ¿no? Tengo un gran amigo, siervo de Dios, que no se cuidó una gripa y se murió hace muchos años, te hablo de 1997, 98, no se cuidó la gripa y se murió. La gripa sigue matando gente, el H1N1 sigue matando gente, la neumonía sigue matando gente. Una gripa mal cuidada puede llegar a matar a alguien o puede llegar a descalabrar su salud. Entonces no hay enfermedad chica, pues tenemos que tratar cualquier malestar con toda la seriedad del Evangelio de Cristo. Y si lo hacemos así, pues vamos a estar sanos, vamos a tener
fuerzas para servir a Dios, porque no es que vamos a estar sanos para poder andar todos chéveres, no, vamos a andar sanos para poder servir mejor a Dios. Lo mismo pasa con la posesión demoníaca. Es muy claro, yo sé que todos ya tenemos claro que una cosa es posesión demoníaca y otra cosa es opresión demoníaca. En la posesión, Satanás se mete dentro del cuerpo de la persona, el demonio se mete dentro del cuerpo, está viviendo adentro. Y en la opresión, el demonio está cerca y está bombardeando en la mente del oprimido. Un creyente nacido de nuevo no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser oprimido y los síntomas pueden ser idénticos. Ahora, no toda posesión y opresión demoníaca implican que vas a echar espuma, que se te van a poner pues los ojos blancos, que la cabeza te va a dar vuelta, que vas a hablar todo así feo, que te van a dar convulsiones. No, yo estoy convencido que yo estaba poseído, antes de yo conocer a Cristo, yo estaba poseído por un espíritu de mentira. ¿Por qué? Porque mi vida entera se volvió una mentira. Yo decía muchísimas mentiras, yo me creía mis propias mentiras, mis propias historias, yo inventaba, casi todo lo que salía de mi boca era inventado. Y inventaba una mentira y cuando me caían inventaba otra, así estaba mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Cuando me vine a estudiar a Puebla, de Chiapas, a una universidad de ricos, pues yo quise encajar con los ricos de allí y yo tenía beca, pues lo poquito que me daban de la beca lo usaba yo para comprarme los mejores tenis y la mejor ropa y parecerme a ellos, hablar como ellos, y yo andaba pues diciendo que mi papá era pues ganadero, que tenía una cadena de restaurantes en Chiapas, que pues yo andaba a pie porque había pues chocado el Mustang último que yo tenía, y que me castigaron con enviarme a la Universidad de las Américas Puebla porque yo iba a estudiar en Harvard, ¿no? Pero como andaba medio pues rebelde, mi papá me castigó, me dijo que iba a hacer pues maestría en Yale, ¿no? Todo cuento, yo pues contaba de mis viajes a París, a Moscú, a Estados Unidos, a Nueva York, o sea, no, y todo me lo creían, porque yo me creía mis propias mentiras, o sea, yo estaba tan poseído que yo, de veras, yo decía, pues es que yo lo más lejos que he llegado es al DF y solamente me había subido a un avión en toda mi vida, una sola vez. Y yo hablaba del 747, claro, yo leía mucho y leía de los aviones y de los museos. Ah, oye, cuando fuiste, sí, fui, no, hombre, qué obras de arte, y acá hay todos, wow, este cuate sí ha viajado. Yo era un hombre de mundo, pero todo era mentira. Esa es una posesión diabólica. Yo estaba poseído. Sin embargo, pues, yo me quise quitar la vida, pues 3 veces, no le encontraba ningún sentido a nada, porque eso es lo que el diablo quiere hacer finalmente con cada uno. Me rescata Cristo, me salva, me quita la culpa, me quita todo, y empiezo a leer la Biblia y descubro que Satanás es el padre de mentira. Descubro que los mentirosos encabezan la lista de los que son echados al lago de fuego, que los mentirosos no van a entrar al cielo. Yo dije, Señor, perdóname. Yo ya le había pedido perdón a Dios por todas las mentiras, pero la gente seguía creyendo que pues yo era aquel, ¿no? Entonces dije, hoy mismo lo voy a hacer. Cuando yo leí Apocalipsis y que los mentirosos serán lanzados al lago de fuego, dije, hasta aquí llegó la mentira. Yo muchas veces antes había intentado hacerlo en otros círculos, pero nunca pude, porque cuando estás poseído, estás controlado, estás bajo lazo del diablo. El diablo te controla y hace contigo lo que quieres, lo que él quiere. Total, ese día vamos a comer todos y les digo, oigan, les quiero decir algo. Y a todos, sí, pues les quiero pedir
les quiero pedir perdón en el nombre de Cristo. Ya todos sabían que yo andaba con la Biblia. Porque todo lo que les he dicho acerca de mí es mentira. Mi papá no es ganadero ni tiene una cadena de restaurantes. Él empezó con un puesto de tacos en la calle y luego pues tenía otro puesto y luego otro puesto y luego como que un localito allí y puso como mesas, pero como la gente no iba a las mesas, estaba con el localito y él vende cochinita y vende mondongo y caldo de pata en Tuxtla. Es taquero. A mí me daba pena que pues me decían, oye, ¿y tu papá qué es? Es ganadero. Yo hasta estudié lo que un ganadero hace para poder entablar una conversación acerca de eso. El ganado pues era el puerco pues que pues mataban ahí y lo hacían pues todo lo que hacen allí los lechones y todo. No soy rico, no vivo en una mansión porque yo decía en qué pues colonia vivía y en qué casa vivo, pues en una colonia pobre, somos pobres. Y cuando dije soy Jenkins, los Jenkins éramos los peores o los más despreciados de la universidad porque éramos los que estábamos becados por la Fundación Jenkins. Y eran los apestados, o sea, éramos como los moscos ahí en la leche, puro rico, y de pronto llega gente pobre que pues viste mal, que no encaja, pero tienen que estar ahí porque los becó Jenkins. Y yo era de los de los Jenkins, de 100% me pagaban hospedaje y alimentación, o sea, estaba tan jodido pues, que yo era Jenkins 100, o sea, del estrato más bajo, porque ni siquiera tenían la capacidad de poder pues sostenerme o la vivienda o la pues comida. Cuando dije soy Jenkins, todos me miraron con un odio, con un desprecio, se levantaron, algunos pues dejaron ahí su plato sin tocar y se fueron dándome la espalda a todos. Solamente una chica vino allí y me vio así, me dijo, ¿y de verdad te llamas Alberta? O sea, porque ven que andan así, todo así. Le dije, bueno, creo que es lo único que sí es cierto, porque obvio, pues llevas tu ID y ahí dice tu nombre, ¿no? Y me quedé tan feliz. No me sentí avergonzado, me sentí libre. Jesús dijo, la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque yo ya había sido liberado de ese demonio de mentira que me tenía poseído. Me quedé sin amigos, me señalaban, pero no me importaba nada porque yo ya era libre. Ahí, miren, quienes no tienen a Cristo están endemoniados, puede ser porque son idólatras, porque son lujuriosos, porque son chismosos, porque son celosos. Hay quienes están poseídos por un espíritu de celos y a la esposa la tienen pero oprimida, o al esposo. Contienda, pornografía, masturbación, engaño, soberbia, orgullo, falta de perdón. No necesariamente la posesión o la opresión tiene que ver con no necesariamente. A veces nuestros hijos pues se han ido pues por malos pasos, algún pariente, algún ser querido anda en malos pasos y está atado al alcohol, a la droga, a la fornicación, a una secta falsa, porque de los más endemoniados son los que andan creyendo en cosas raras, en los que se van con los mormones, con los testigos de Jehová, con los mesiánicos. La mayoría de los católicos están de verdad endemoniados, tristemente. ¿Por qué? Porque están atados a sus imágenes y a sus santos. La idolatría los tiene agarrados. O los que están con la muerte, que yo no sé por qué llaman santa, de santa no tienen nada, y están endemoniados. ¿Qué debo hacer? Mira, acción práctica, no tener miedo.
y estar dispuesto a ejercer el poder que ha sido otorgado a cada creyente. Tú no tienes que ir con un líder, así como cuando te enfermas, no tienes que ir con un líder inmediatamente. Pues, ¿qué es lo que pasa si hay algún, pues, familiar dentro de tu casa o en tu familia que ya detectaste que está o poseído o está oprimido por un demonio? Bueno, pues uno, no tener miedo y estar dispuesto a ejercer el poder que ha sido entregado acá. Muchos dicen, no, es que si lo echo fuera, ¿qué tal que se viene contra mí? Por Dios, si tú lo estás echando fuera, le tienen miedo a Jesús. ¿Qué implica? Hacerlo a la manera de Jesús. Hay tres cosas que Jesús repitió en 11 ocasiones. Número 1, ordenar a los demonios que se callen, no dejarlos hablar. 2, reprenderlos con la palabra de Dios. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios. Y 3, ordenarles que se vayan. Voy a poner un ejemplo muy simple que lo puedes asociar con cualquier otra cosa. De pronto, uno de tus hijos se volvió, pues, budista, ¿no? Y ahí trajo al Buda y ahí está, pues, quemando incienso en su cuarto y anda con esa música toda acá y anda todo raro ya, ¿no? Y dices, chin, pues si no tiene a Cristo, pues ya está poseído por un demonio. Y si tiene a Cristo, está oprimido. Mira, los endemoniados que se manifiestan por fuera y hacen un escándalo, pues los tienes que reprender en público, como le hizo Jesús en la sinagoga. Pero aquí era de uno por uno. Le traían a uno y obviamente igual la familia sabía que estaba endemoniado. Jesús le ordenaba que se callara, cállate. Luego lo reprendía y le decía, fuera. Igual hacía con una gripa, con una tos, con un cáncer, con una diabetes, con una gota, con una parálisis, pues ella reprendía la enfermedad y le ordenaba que se fuera. Obviamente, tú no vas a ir con tu hijo allí a exorcizarlo. Jesús no es un exorcista. Jesús es el liberador. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya tu hijo ya anda en esa cosa y ponle la cosa que le quieras poner, cualquier otra cosa. Tú sabes que ya no está en el camino correcto. Pues tienes que ejercer la autoridad que tienes en tu casa. ¿Qué es lo que muchos hacen? No, pues vamos a llevarlo a una cruzada, vamos a llevarlo a un retiro, vamos a llevarlo con este pastor y hermano, póngale manos a mi hijo. Quieren una solución mágica. No es así. Si tú estás buscando a los hombres, pues vas a obtener lo único que los hombres pueden darte, que es nada. Tienes que poner tus ojos en Jesús. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues allí de rodillas en tu casa, empezar a ordenarle a ese demonio del Buda, o del cigarro, o de la droga, o de la pornografía, o de los celos, o de la mentira, de lo que quieras. Hablarle por su nombre y decirle, cállate. En el nombre de Jesús te ordeno que te calles. Y luego reprenderlo. El que vive en esta casa es Cristo y mayor es Cristo que tú que estás en el mundo. El Dios que yo tengo creó los cielos y la tierra y tengo que declararle el evangelio a ese demonio o esos demonios. Tú dices, ¿cómo predicarle el evangelio a los demonios? Pues eso es lo que dice Efesios capítulo 3, ¿no? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? ¿A los gentiles? ¿A los del mundo? Así dice, no, a los principados y potestades en los lugares celestiales, a los demonios. Tú y yo tenemos que decirles, por eso es importante predicar en la casa, porque predicas la palabra de Dios y los demonios no lo soportan. Y tercero, ordenarle, y te me vas de mi hijo, te me sales de mi hijo, y fuera en el nombre de Jesús, y con todo, no va a pasar de un día para otro, la liberación puede durar meses o años.
Pero te aseguro algo, que la palabra de Cristo se va a cumplir. Y la primera evidencia que vas a ver es que ya enfrente de ti ya no lo hace. Porque hay un temor, porque tú estás ejerciendo autoridad. ¿Y qué es lo que muchos hacen? Llevan y lo meten en un anexo, buscan otras cosas, pero no buscan a Cristo. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto pues semana que entra. El punto es que este poder que tenemos no viene por arte de magia, es resultado de nuestro tiempo a solas con Dios, es resultado de la obediencia a Dios con la prioridad y es resultado del evangelio del reino de Dios, que es diferente al evangelio de la gracia.